Hola muchachos, muchachas, hola a todos y todas, todes. Este es el video de la sesión del miércoles 21 de julio del 2021. Abrimos con el siguiente subtema del módulo 3, que es acerca de los monstruos mexicanos. Lleva por título de monstruos híbridos y anómalos, panorama general. ¿Qué es un monstruo? Características generales y compartidas de los monstruos mexicanos. Aquí puse algunas definiciones acerca de la palabra monstruo. La Real Academia Española, en esta versión del 2021, describe que el monstruo es el ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie. Otra definición de este mismo diccionario es persona muy cruel y perversa. Quise poner esta definición sobre todo porque son dos características o dos conceptos que prevalecen fuertemente en la cosmovisión de las personas. Cuando una persona se refiere a monstruo, normalmente tiene este tipo de definiciones en su mente. La verdad, la Real Academia Española, yo no, no soy muy amiga de esta, no soy muy a favor de ella, pero quise ponerlas para tener un mejor panorama. Aparte, esto va a conllevar después otros conceptos que voy a estar manejando. Bueno, otros conceptos manejados acerca de lo que es lo monstruoso, la monstruosidad o el monstruo, está abordado también en el artículo Mujeres, Monstruos e Impresiones en la Medicina Mexicana del siglo XIX, de Frida Garboch. Al principio, ya como introducción en este artículo, hace un panorama acerca de lo que se concibe como monstruo. Ella dice que el monstruo disrumpe el estricto orden de la naturaleza. Esta imagen de lo monstruoso o el monstruo viene desde visiones de Aristóteles, por ejemplo, pero este señor concibió lo monstruoso, además de las imperfecciones físicas, meramente corporales. Este señor Aristóteles mencionaba que también la monstruosidad venía de las deficiencias de los progenitores, es decir, del hombre y de la mujer, pero siempre inclinaba la balanza hacia la mujer, es decir, decía que este ser, lo femenino, la mujer, en su vientre podría concebir o tenía la posibilidad de concebir monstruos. ¿Por qué? Bueno, anteriormente la morfología femenina se le ha atribuido muchas características negativas por un sistema heteronormativo, ya lo sabemos, que concibe como aquel ser imperfecto que puede llevarse o dejarse dominar por sus impulsos, deseos, pasiones. Y cuando la mujer está encinta, cuando está embarazada y se deja llevar por alguna de estos aspectos negativos, tiene la posibilidad de concebir a un monstruo. En el artículo de Frida Garboch desarrolla como esta visión de la medicina mexicana del siglo XIX, que está intentando como desatar ese tipo de ideas antiquísimas de que lo monstruoso es concebido desde el vientre materno. Entonces, este artículo menciona eso, lo quise poner sobre la mesa simplemente para tener una visión de una de las concepciones que es lo monstruoso. Pero yo quisiera que ustedes en su mente o que nosotros no dejemos dejar desapercibido
este tipo de característica muy importante. El monstruo disrumpe el estricto orden de la naturaleza. Acerca de otra definición, retomo el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, y él menciona que el monstruo son aquellos símbolos de la fuerza cósmica en estado inmediato al caótico, al de las potencias no formales. Lo mismo que retoma Garboch, aquel que interrumpe o que disrumpe el estricto orden de la naturaleza. Es esta idea que se concibe también en esta primera definición que aborda Cirlot en su diccionario de símbolos. Otra característica importante. Según mencionamos en las definiciones de la Real Academia Española, pudimos observar que se le da la connotación de persona malvada, cruel o perversa a aquel monstruo, ¿no? Y esta idea viene desde tiempo muy atrás. Cirlot lo maneja también en su diccionario de símbolos y él retoma a Adiel. Entonces él dice que sí, que lo monstruoso viene de esta construcción interna de la psique humana que deja desbordar todos estos deseos, pasiones, todas estas defectos humanos. Se simboliza también, según Diel, una función psíquica en cuanto trastornada, la exaltación afectiva de los deseos, la exaltación imaginativa en su paroxismo, las intenciones impuras, son por ello el oponente, el adversario, es decir, los monstruos son el oponente por excelencia del héroe y de las armas. Estas armas son potencias positivas concebidas al hombre por la divinidad. De ahí el origen misterioso, milagroso o mágico de la mayor parte de armas usadas por los héroes en los mitos y leyendas. Aquí puse una imagen de una de las 12 tareas que se le fueron propuestas a Hércules, más bien que fueron obligadas a realizar más bien a Hércules, que es asesinar o matar a esta hidra. Y pues el hecho de que sean estos dos seres mitológicos adversarios, ¿no? El monstruo y el héroe. Ya vemos que podemos tener estos dos adversarios, lo bueno y lo malo, lo monstruoso y el héroe, lo humano. Entonces ya esta definición de la RAE, pues sí, la retoma desde antes, pero lo malo de la RAE es que no tiene ningún contexto, entonces pues meramente solamente son definiciones muy insípidas para mí en lo personal, entonces, pero que hasta ahora siguen prevaleciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya como se le concibe al hombre con una psique, como una especie de desdoblamiento interno, entonces quiere decir que funge como una máscara, como si, como si en el interior estuviera aquello ajeno que no pudiese controlar, que es todo esto monstruoso y negativo de la condición humana. Entonces, por eso pongo también como una alusión esta imagencita donde están una especie de máscaras, de dobles, porque también se le concibe al monstruo como un doble. Este aspecto negativo de las pasiones y la perversidad humana. Es una especie de desdoblamiento y de doble de la psique humana que denota la maldad. Según podemos observar estas definiciones y abarcamos de la Real Academia Española, del artículo de medicina de esta autora y de Cirlot. Entonces, ¿qué tenemos que tener en mente cuando nosotros hacemos referencia a lo monstruoso o al monstruo? En primer lugar, el monstruo va en contra de este orden de la naturaleza, de todas estas leyes que fungen, que ya están establecidas en nuestra realidad y en nuestro universo completo. Es una potencia no formal, disrumpe este orden de todo lo natural. Otra característica importante acerca del monstruo son estas anomalías físicas, anomalías, pues sí, todo aquello
aquello que no es agradable a la vista. Iba a poner imperfecciones, pero la verdad quiero reservarme esa palabra porque el hecho de decir imperfecciones físicas es que tenemos en nuestra mente aquel cuerpo perfecto y pues realmente no lo hay. Entonces yo opto más por este término, anomalías, que imperfecciones físicas. Lo monstruoso tiene consigo una anomalía física, o sea, que es muy, muy notoria, demasiado notoria a la vista, que se le atribuye también al monstruo o a lo monstruoso, ya lo vimos, la maldad, la perversidad, la crueldad. Por lo que habíamos visto, ¿no? En este diccionario de Cirlot, por ejemplo. Otra característica importante del monstruo es aquella exageración o esta hipérbole física, es decir, este desbordamiento, aquella exageración física de ciertos seres, por ejemplo, seres sobrenaturales, no sé, que tengan sus extremidades más largas o más pequeñas de lo que comúnmente podemos apreciar en una fisionomía, entre comillas, normal. Por ejemplo, los duendes que tienen una estatura más baja o los monstruos que tienen esta cara o este cuerpo muchísimo más enorme que una persona promedio. Es decir, estas exageraciones, estos desbordamientos físicos que siempre tienen una connotación de la monstruosidad. ¿Por qué? Porque van en contra de estas leyes formales o universales o promedio de lo que es normal o natural. Entonces, esto es importante, estas características tenemos que tenerlas en mente cuando nosotros pensemos acerca del monstruo o lo monstruoso. Ya aterrizando, entonces, acerca de los monstruos mexicanos. Bueno, acerca de estos monstruos mexicanos, algunas de sus características, cabe mencionar que cada región, cada estado, cada localidad, cada municipio, cada pueblo tiene una cosmovisión diferente y varía muchísimo acerca de esta concepción de los monstruos. Hay muchas variaciones, muchas narraciones orales que tienen diferentes aspectos, pero yo aquí anoté algunas características que comparten ciertos monstruos. Es imposible abarcarlas todas, para ello necesitaríamos un estudio de campo inmenso de cada localidad existente en el territorio mexicano. Entonces, vámonos a lo más general para poder tener una mejor visión o panorama acerca de los monstruos mexicanos. Bueno, ya aclarando esto y haciendo este pequeño paréntesis, bueno, estos monstruos mexicanos existen desde antes de la conquista, es decir, desde antes de la llegada de los españoles, desde antes de que nosotros fuéramos invadidos, conquistados por estas personas, ya existían en las voces de las diferentes culturas que estaban establecidas en lo que ahora se le conoce como México, ya estaban las voces narrando este tipo de historias. Estos monstruos ya vivían dentro en la cosmovisión de estas culturas prehispánicas. Entonces, esto es muy importante, porque a pesar de que nos conquistan, existe la colonia, la independencia y todo, siguen existiendo, siguen vivas estas manifestaciones, estas narraciones orales. Entonces, es importante porque estos monstruos hacen constantemente alusión al pasado. Al hacer alusión al pasado, algunos de ellos son dioses de ciertas culturas, son dioses que crean estos seres protectores. Entonces, siempre están ligados al pasado prehispánico inevitablemente, o la mayor parte de las veces. Otra característica es que estos monstruos mexicanos
tienen una relación con la naturaleza. Estos monstruos mexicanos siempre están desarrollados, o la mayor parte de las veces, en lugares abiertos, en los bosques, en las selvas, en las milpas, en los campos, es decir, todo este conjunto de diversidad, de naturaleza, de fauna que tiene México, siempre o casi siempre va a existir un monstruo. Y este monstruo la protege porque le tienen un respeto infinito a la naturaleza. Estos monstruos conciben, o la mayor parte de ellos, conciben a la naturaleza como un conjunto de leyes que tienen una sabiduría profunda. La naturaleza como un órgano viviente, un cosmos inabarcable, que tiene siempre una sabiduría, sus propias leyes, y ellos, estos monstruos mexicanos, la respetan, la cuidan, la protegen. Es una característica también importante de ellos. Otra característica es que esta característica puede variar, o sea, no necesariamente vamos a ver ahorita un monstruo que no tiene una cara benéfica, pero algunos monstruos tienen dos caras, una cara benéfica y una mala. Por ejemplo, la cara benéfica puede ser aquellos seres sobrenaturales, habitantes de una biodiversidad, y la protegen. Entonces, al momento de protegerla, hacen que los cultivos puedan llevarse a buen flote, o que los ríos recuperen su agua. Este tipo de beneficios, ¿no? Que son casi siempre relacionados a la naturaleza. Pero en estos casos, los monstruos piden algún intercambio por estos beneficios. Por ejemplo, que se les venere, o que se les deje alguna especie de recompensa, digámoslo de una forma. Pero la mayor parte de las veces, la cara malvada o cruel, como habíamos visto en algunas definiciones, mayormente pues prevalece la arista mala de estos seres sobrenaturales. Es decir, se les encuentra normalmente con ira, con intenciones de venganza, con enojo, son crueles, hacen travesuras, por ejemplo, los chaneques, los duendes, estos seres traviesos, que siempre están brincoteando, que siempre están robándose algunas cosas, algunas pertenencias, ¿no? Pero siempre hacen énfasis en estos aspectos negativos de la condición humana. Entonces, otra característica también, lo mismo les pasó a estos seres sobrenaturales, estos monstruos mexicanos, lo mismo les ocurrió que todos los seres mitológicos desarrollados en el occidente. Por ejemplo, recordemos aquellos seres habitantes de la mitología griega, por ejemplo, que fueron desterrados a ser vistos como seres paganos, dioses paganos, que no entraban en el margen de la cosmovisión de la religión católica. Entonces, esto es importante, la visión cristiana trata de combatir toda idea, todo ser que va en contra de su posición, ¿no? Lo mismo pasó con algunas deidades occidentales, por ejemplo, la imagen de Dionisio, que de ahí surge muchísimo la imagen del macho cabrío, que ahorita está muy relacionado, ligado con la imagen del demonio. Esta imagen del chivo con sus cuernos, pues viene de este dios Dionisio, o de este dios Pan, sí, de este dios Pan, que tiene sus cuernos y tiene estas características zoofílicas, ¿no? En su anatomía. Pues fue relegado esta deidad occidental a ser una figura demoníaca, básicamente en la cosmovisión cristiana. Lo mismo pasó con estos monstruos mexicanos. Estos seres sobrenaturales que ya existían en boca de las culturas prehispánicas fueron
desterrados a ser vistos como seres infernales, perdón, a veces, y pues se les combatía por medio de la religión cristiana. ¿Qué es lo que pasa? En algunas narraciones, el hecho de que ya no se les venerara, el hecho de que ya no se les respetara, esto hizo que su ira, su enojo, su crueldad, pues se hiciera más profunda, porque el hecho de que ya no se les viera como una deidad a veces, entonces algunas leyendas lo retoman como si fuera una especie de venganza por el intento del olvido o del destierro de las voces que tanto los pronunciaban o tantos les respetaban antes. Otra cosa importante es que hay una gran variedad de monstruos mexicanos, como ya lo había dicho en el paréntesis de esta diapositiva. Por ejemplo, aquellos monstruos mexicanos que tienen alguna relación con una transformación hacia cierto animal, por ejemplo los nahuales, y esta transformación a cierto animal, como los lobos, se convierten estos brujos en lobos, en jaguares y en otro tipo de animales. Siempre está relacionado con la brujería, ¿no? Entonces son monstruos que tienen ciertas características que los hacen convertirse en animales, pero por medio de conjuros, de ritos que están relacionados a la brujería. Otros dioses mexicanos también están propiamente los dioses, como les ocurrió a los dioses occidentales, por ejemplo, el dios Tucácame y el dios Guaje, que está en la lectura que leímos, que les encargué sobre los guajes, los aluches y los chaneques. Este dios también es una prueba de lo que habíamos comentado hace un segundito. También existen animales con ciertos rasgos exagerados que ya son vistos como concebidos como una especie de monstruos. Por ejemplo, unas serpientes gigantes con plumas o aquellas serpientes mmm, que arrojan fuego. Y lo vimos también, este es otro rasgo importante, estos rasgos exagerados, las dimensiones grandes, inmensas de estos animales, estos monstruos mexicanos. Curiosamente, en el occidente, allá en Europa, les agrada bastante los dragones, estos seres mitológicos, seres de la fantasía. Pero aquí en Hispanoamérica casi siempre son serpientes, nos agradan más las serpientes, curiosamente. No sé realmente esto a qué se deba, probablemente a los diferentes dioses de las culturas que estaban ya establecidas en este territorio, ¿no? Pero sí, son algunas variantes de monstruos mexicanos, animales fusionados con hombres, estos dioses que ya fueron dioses paganos en nuestra versión prehispánica, o estos animales con rasgos exagerados, ¿no? Descomunales, gigantes, que tienen alguna habilidad, ¿no? Sobrenatural. En general, podemos rescatar estas ciertas características sobre los monstruos mexicanos. Insisto, para hacer un estudio profundo de cada monstruo requeriría de muchísimo más tiempo y muchísimo más trabajo de campo. Pero, insisto, creo que este es un buen comienzo para tener una visión muy general y acertada acerca de estos monstruos mexicanos que siguen viviendo, ¿no? En las voces. Entonces, vamos a pasar sobre dos lecturas que les encargué que leyeran de esta antología que se llama Monstruos Mexicanos. Esta antología es de la escritora Carmen Leñero y me parece que es la segunda reimpresión de este libro. Esta reimpresión, esta edición está ilustrada bellamente por diferentes dibujos y está dirigida mayormente al público infantil.
Yo recupero muchísimo y creo que vale muchísimo la pena recuperar un libro de esta índole con público infantil, porque también la literatura infantil es importante. Creo que la hemos despojado de mucha validez en el mundo literario. Entonces se me hizo pertinente retomarla, leerla y pues adentrarnos en este mundo. La autora, no sé si hayan leído la presentación del libro, son poquitas páginas. Ella dice que hizo una investigación, un trabajo de campo bastante extenso acerca de diferentes estados de México y recopiló pues bastantes narraciones orales donde existían este tipo de seres sobrenaturales. En la antología que ella publicó solamente le pidieron que escogiera 10 de todos aquellos monstruos que ella recopiló. Entonces, pues insisto, siguen desbordándose otros monstruos que quizás no tenemos el tiempo de verlos, pero insisto, lean un poquito más de esta antología. Son cuentos bastante que se llevan con facilidad. Entonces, insisto, mmm, acerca de estos dos monstruos que les encargué que leyeran, vamos a ver sobre el cincimito, los aluches, chaneques y los guajes. El cincimito. Como habíamos comentado al principio de estas diapositivas, aquellas definiciones acerca del monstruo o lo monstruoso hacían alusiones acerca de aquella persona perversa y cruel que se deja guiar por la ira, el enojo y ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí con este monstruo mexicano Cincimito? Desde el inicio de la narración, en esta antología, el Cincimito se presenta como un personaje que no sigue las reglas ni siquiera de sus propios padres, ¿no? Que lo adoptaron, que le ayudaron a crecer, le dieron un techo, ese tipo de cosas. ¿Cómo se presenta la sociedad donde está desarrollado este personaje? Aquella sociedad civilizada, que tiene reglas, que tiene normas, que estipula lo que está bien y lo que es correcto, ¿no? Entonces, desde aquí ya vemos un contraste, un matiz diferente entre la civilización y la bestialidad. Esta civilización que es representada por medio de la sociedad donde está desarrollado este personaje, se le muestra como aquella normatividad. ¿Qué es esta bestialidad? Pues el personaje Cincimito. Algo muy importante que, que me parece rescatable es el aspecto del lenguaje de este personaje. Al principio en la narración se va desglosando este personaje y se le menciona que se exilia él solo, dice yo ya no quiero pertenecer a este conjunto de personas, entonces me voy hacia una cueva y me aíslo totalmente de cualquier interacción con otra persona, una interacción con esta sociedad, con esta civilización o conjunto de personas que le tocó vivir, ¿no? El hecho de que este personaje se aislara, se fuera, es un rasgo importante, es un aspecto importante, porque el hecho de no interactuar con otra persona va perdiendo su lenguaje, va perdiendo la capacidad de comunicarse. Y lo vimos en la narración, no se comunicaba, perdió totalmente la condición o esta habilidad, podríamos decirlo, de lenguaje. ¿Qué es lo que hace una característica muy importante del ser humano, del hombre? Es la capacidad de comunicarse, de hablar su lenguaje. El hecho de que este personaje lo perdiera, lo lleva hacia las orillas de una bestialidad, de lo propiamente de como una condición de lo animal. ¿Por qué? Porque los animales no tienen un conjunto de palabras y ese tipo de cosas, ¿no? Asumiéndonos como, eh, no sé, asumiendo la importancia que tiene el lenguaje en la vida del hombre, ¿no?
Entonces, esto es importante porque pierde esa capacidad. Y lo dice la narración, ya no se comunica con palabras, se comunica con rugidos y bramidos. No habla, pierde su lenguaje. Entonces, ya vemos aquí esta cara, como lo habíamos mencionado al principio de las diapositivas, tiene este aspecto de animalidad, de este aspecto de crueldad y perversión en este personaje sencillito. ¿Qué pasa con su fisionomía? ¿Qué características tienen sus pies? Sus pies están volteados, incluso los dedos de los pies están volteados y esto le impide que el Cincimito pueda caminar en círculos. No puede caminar en círculos, se tropieza y cae, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, estos pies volteados hacen muchísimo hincapié hacia el pasado, aquello que el Cincimito está sumamente atado, aquel pasado que él tenía como ser humano, como hombre, pero que no le importaba y que lo dejó y que lo abandonó esa civilización, entre comillas, para convertirse en una bestia. También es importante cómo está su cara, está también hacia atrás, no puede avanzar. Entonces es un monstruo que no avanza, ni siquiera puede caminar en círculos, ¿no? Esta torpeza al caminar, esta furia con la que él se manifiesta, pues desborda todas las características que comentamos hace un momento. Primero, va en contra de las leyes formales de la naturaleza. Es un ser no formal. Segunda, desborda la crueldad, la perversidad y la maldad del ser humano. Tercera, tiene una constante alusión a su pasado que no logra desatarse de él, por lo tanto no logra avanzar, se queda estancado. Es un monstruo que no avanza, que siempre, incluso el hecho de que esté viviendo en montañas, en cuevas, en una oscuridad casi permanente. Otra característica importante y también bastante tenebrosa es el hecho de secuestrar a mujeres. Y hay varias versiones donde secuestra a mujeres que están lavando en el río o bañándose en el río, las secuestra, las lleva a sus cuevas, las viola, tiene ciertas crías con ella, la mujer sale, se escapa y el Cincimito en algunas versiones mata a sus crías o las deja vivir, dependiendo. Este ser sobrenatural también vive en las voces de otros países de América. Por ejemplo, en Honduras también es común que personas que viven cerca de lugares muy abiertos, como cercanos a cuevas, hacen alusión muchísimo a este ser sobrenatural y creen en su existencia realmente, ¿no? Y pues no sé si ustedes decidieron leer este cuento de este ser sobrenatural, pero podemos observar a grandes rasgos que cumple con algunas características que habíamos mencionado. Seguimos con el siguiente cuento, es acerca de los aluches, los chaneques y los guajes. ¿Qué pasa también con estos seres? En primer lugar, estos son dioses. Algunos son dioses, fueron nombrados por este dios guaje, me parece que era guaje, perdónenme, que los trae de nuevo al mundo de los vivos para cumplir ciertas tareas, ciertas metas, pero obviamente la condición de estos seres sobrenaturales es que son demasiado inquietos, demasiado traviesos, no hacen una maniobra sin que tú eh, como aquel ser que los nombra, tú tienes que tener un premio para ellos. Es decir, ellos siempre te están buscando una especie de beneficio también, ¿no? Para que ellos te hagan un beneficio a ti. Son bastante inteligentes, a mi parecer.
¿Qué pasa con ellos? Otra característica importante, por ejemplo, en su fisionomía. ¿Qué pasa con sus pies? Sus piernas también están volteadas. Tienen los pies del del lado contrario. Esto también hace alusión a un pasado que ya existía, a esta cosmovisión prehispánica, la cosmovisión de la cultura donde ellos pertenecen y la reconocen y la respetan. Respetan aquella naturaleza también, reconocen sus leyes y sus normas de aquella naturaleza sabia y la respetan y castigan a aquella persona o aquel individuo que no cumple con las leyes o con la sabiduría de la naturaleza. Entonces aquí vemos también otro rasgo importante que habíamos mencionado acerca de estos monstruos mexicanos. A diferencia del Cincimito, por ejemplo, este monstruo no le importa la naturaleza realmente. Creo que no tiene una condición de racionalidad el Cincimito. En cambio, los guajes sí. Los guajes son muy convenencieros hasta cierta forma, pero sí, inevitablemente eh, tienen una visión hacia el pasado y lo respetan. Es el dios Chane, aquí lo tengo anotado, sí, el dios Chane, que es el dios del agua y la tierra. También hace alusión a los lugares donde ellos se manifiestan. Los chaneques y los aluches comúnmente son relacionados a los ríos, a los lagos, a estos territorios que tienen agua, que confluye el agua, que está el agua ahí viva. Entonces se les puede percibir ahí o hay muchas voces que narran que se les ha visto, ¿no? En estos lugares con esta biodiversidad. Y pues vemos también aquí que tiene una cara benéfica, que es el cuidado, la protección de la naturaleza, el cuidado del cultivo también, por ejemplo, y la otra cara, pues, que no es benéfica, ¿no? Que es mala, el hecho que hagan travesuras, el hecho que incluso pueden tener desastres en la misma naturaleza que afecta al individuo, ¿no? En sus cosechas, en el agua y como una especie de castigo. Entonces también son protectores, pero también son castigadores, estos personajes sobrenaturales. En la clase anterior, yo también quería hablar sobre otro ser sobrenatural habitante de las narraciones orales y este es Tucácame. Me pareció muy interesante, no se los había puesto en el syllabus, espero que con con esta pequeña explicación los incentive a leerlo porque de verdad vale la pena retomar este monstruo sobrenatural. ¿Qué pasa con este? Este ser sobrenatural también era un dios, pero en una junta de los dioses se convocó a todas las deidades y para mencionar un problema que tenían sobre los cadáveres de las personas, de aquellos seres que habitaban la tierra. Mencionaban que ya no existía, creo que, lugar en el inframundo. Entonces, este dios Tucácame decía, pues hay que devorarnos las carnes de las personas que mueren, ¿no? Y los dioses, ¿qué estás diciendo? Obviamente, nadie secundó esta idea de este dios. El enfurecido sí lleva a cabo este plan. Existe una araña en el inframundo que se llama Utsan. Esta araña es gigante y también una de sus funciones es comerse a las personas que llegan al inframundo. Cuando este dios Tucácame decide devorar a las personas, a los cadáveres, pronto ya no le satisfacía
todos estos cuerpos en descomposición. Y lo que hizo este Dios fue ya no devorar los cadáveres, sino también devorar a las personas que todavía seguían con vida, porque él ya no podía satisfacerse con esta carne. Entonces, cuentan que los dioses en forma de castigo le pintaron una especie de calavera en el rostro de este dios para que el hombre, cuando caminara en estos lugares abiertos, pudiera reconocer a una buena distancia esta calavera pintada en este dios y pudiera huir y evitar pues, su muerte. También fue castigado con otras anomalías físicas que lo hacían pues aún más aterrador. Otro aspecto también es que este dios no tira los restos o los huesos que le sobran de sus comidas, sino que los guarda en un costal. Al momento de guardarlos y el caminar, deambular por los lugares abiertos, se escucha el sonido del choque de los huesos que están dentro de ese costal. Entonces cuentan algunas narraciones orales que aquellos campesinos, aquellas personas que están caminando en los caminos abiertos, es cuando escuchan el choque de estos huesos, ellos saben o ellos imaginan que este Dios está cerca y es como una especie de alarma o señal para que ellos puedan huir de este Dios. Y hago alusión también a lo que mencionamos hace un momento, ciertas características, es un Dios que ya existía en las voces de estas culturas antes de la llegada de los españoles, sigue todavía esta leyenda, es un dios huichol y que pues realmente devora a las personas y en cada cuento de cada ser sobrenatural rescatado en esta antología se muestra una ficha donde se menciona el nombre original de cada cultura que lo rescató y el año, creo que los años de vida que tiene cada monstruo, también los apodos y otras características. A mí me llama mucho la atención que a este monstruo se le relaciona con el vampiro, esta imagen del vampiro que tenemos del occidente. Entonces, es curioso, ¿no? No digo que este ser sobrenatural le copió algo al vampiro occidental porque nada que ver. Tienen algunas similitudes el hecho de que devora o que se alimenta de humanos, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Es curioso toda esta cosmogonía o este tipo de fantasía que prevalece en las relatos orales. Entonces sí es una buena relación de el vampiro occidental y este dios, ¿no? Pero eso era lo que yo quería rescatarles. Estas características son importantes. Recordemos que los monstruos mexicanos varían demasiado en cada sector, en cada población. Y algo muy importante acerca de estos monstruos mexicanos es que reflejan los temores y aquellos miedos que tiene un conjunto de personas en una localidad establecida. Eso también es importante. Dicen mucho de la fantasía colectiva, dicen mucho de los temores y también son intentos de justificar todos los desastres, todos los temores y todas aquellas cosas que no son fáciles de explicar. Normalmente tienen una explicación con estos monstruos mexicanos, ¿no? Que, por ejemplo, en los pueblos pequeños cuando se dice es que fulanita de tal se enfermó y estaba muy bien de salud. Ah, es que fue un nahual o es que fue un monstruo. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Ese tipo de males que les ocurren a las personas en estas localidades
normalmente tienen una explicación relacionada a estos monstruos mexicanos. Pues realmente eso sería todo en general. No quise extenderme, es un tema bastante llevadero, bastante interesante. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes sabían que nosotros nacemos con un espíritu, un animal que nos protege, que es nuestro doble, en nuestro nahual? La palabra nahual proviene, pues sí, del náhuatl, que menciona como una vestimenta o algo que se porta. En esta cosmovisión mencionan que existen los nahuales, aquellos brujos que tienen la capacidad de convertirse en animales, pero también dependiendo nuestro día de nacimiento, nuestro mes de nacimiento, hay un espíritu, un espíritu de un animal que nos acompaña durante toda nuestra vida. Es como nuestro doble. Y es algo muy curioso. Yo estoy bien soñada porque descubrí que mi nahual es el leopardo. Entonces yo estoy, no sé, les quisiera mandar una tablita donde yo les comparto el mes y como qué animal está en cada mes según este calendario maya, para que ustedes más o menos chequen qué nahual tienen ustedes desde que nacieron. Entonces sí, es como una especie de horóscopo occidental, pero es un horóscopo prehispánico. Entonces está muy interesante. Si lo quieren investigar, lo pueden encontrar también fácilmente en internet. Creo que solamente pueden googlear calendario maya nahuales y ahí les aparecen un montón de videos y un montón de links donde ustedes fácilmente pueden encontrar este espíritu que los acompaña desde que nacen. Entonces, vaya cosmovisión de los monstruos mexicanos. Pero no sé, es todo realmente, ya no los entretengo más. Solamente sigan haciendo sus lecturas. Vamos ya casi a la mitad del mini curso, entonces cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que tengan así que se me pasó comentar o cualquier cosa que no haya quedado clara, por favor mándenme mensaje, mándenme correo en cualquier red, yo voy a contestarles. Y pues sin más, yo por mi parte es todo. Entonces, hasta aquí esta sesión. Es una sesión bastante rápida. Yo quisiera creer que estén ya haciendo las lecturas y relacionando la, la parte teórica con la parte literaria y pues es lo único que realmente es para comprender este tipo de cuestiones. Pero pues nada, les mando muchos abrazos, tengan cuidado cuando vayan a estos ríos o lagos, no vayan a encontrarse a una luche. Y recuerden que tienen los pies hacia atrás, entonces si ven huellas que van supuestamente alejándose, pues es que los están siguiendo, según estas narraciones. Bueno, por mi parte es todo. Aquí los dejo. Les mando abrazos. Que estén muy bien.